Como ya hemos hablado anteriormente, la paternidad se está repensando desde una óptica, desde un lugar totalmente diferente. Una óptica en la que papá puede ser ese lugar en donde yo me sienta escuchado, pueda ser de empatía, pueda ser de cariño, pueda ser de apapacho, y que de alguna manera esto antes estaba capitalizado o más bien de alguna manera relegado de una forma pues bastante determinante al ámbito de la maternidad. Y ciertamente eso se nos tenía hasta cierto punto prohibidos porque el hombre no puede ser tierno, no puede ser empático, no puede ser amoroso, no puede ser presente, porque eso no es un buen hombre como tal. Como ya hemos hablado también en otras ocasiones, pensar esta manera de ser padres diferentes a otras épocas hace que repensemos nuestro rol tan de alguna manera estructurado históricamente de lo que nos hace ser hombres y que definitivamente muchos de esos elementos no han sido funcionales, no pueden sostenerse aún en la actualidad y que inclusive eso nos hace que nos hagamos esa pregunta de una manera un tanto existencial. ¿Qué es lo que me hace ser hombre? ¿Qué es lo que me hace ser padre? ¿Qué es lo que me provoca el hecho de que a lo mejor no tenga esos referentes históricos de un papá presente? Si es que de alguna manera he tenido esos roles, porque también la gran deuda que hemos tenido históricamente hablando es que las paternidades han estado desde una ausencia bastante importante. Es por eso que definitivamente hay que desmenuzar, hay que irnos más a la profundidad de qué es lo que estamos viendo en estas nuevas paternidades, inclusive paternidades en donde la soltería está jugando un papel a veces más preponderante, porque indistintamente de que una cuestión de tener hijos sea con la mamá de nuestros hijos, estar teniendo una vida de pareja con ella, o que hayamos decidido separarnos, tener ya una vida aparte, definitivamente esto ya no está siendo un factor para que nos detengamos a ser padres presentes, activos e inclusive precisamente primordiales y fundamentales en la crianza y el desarrollo de nuestros hijos. Por eso el día de hoy vamos a desmenuzar, vamos a realizar, a meternos a hacer una radiografía de lo que es ser padre hoy en día. Te hablo Amir Cázares y para precisamente ir profundizando sobre estos aspectos, definitivamente hay que hablar del contexto social y del contexto coyuntural en el que nos encontramos hoy en día. Y es precisamente que cada vez más desde los movimientos, por ejemplo, feministas, se ha establecido ese contraargumento, esa visibilización de que una dinámica estructurada a nivel social desde el patriarcado heteronormado definitivamente no nos ha beneficiado más que a unos pocos y a la gran mayoría nos ha perjudicado bastante. El sentido de establecer el poder como uno de los principales aspectos a determinar por parte de los hombres, o un hombre caucásico, un hombre precisamente de esta índole europea, y sí puede decirse que a lo mejor me estoy metiendo en cuestiones bastante profundas, pero son esenciales entender que justamente eso es lo que ha determinado nuestros roles para irnos desenvolviendo en la cotidianidad. Roles que de alguna manera nos han prohibido, nos han sesgado, nos han limitado a que seamos personas diferentes. Ya quitemos la cuestión de hombres, personas diferentes en donde pueda expresar mis emociones, mis sentimientos y demás. Que de repente también hay esta línea, esta argumentación de que ahora resulta que los hombres ya tenemos que ser sensibloides y que ya tenemos que llorar todo el tiempo y que la dureza y que ese estoicismo siempre estuvo mal. No necesariamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, los extremos definitivamente en ambas ubicaciones son nocivos. Entender justamente que las personas, los seres humanos, todos y todas y todes de alguna manera, somos seres sapientes, pero también sensibles, pero también estoicos, pero también en otras ocasiones empáticos, es decir, la integración de cada una de estas características en lo humano nos permite saber precisamente que tenemos la posibilidad, en este caso de lo que hablamos de paternar, de ser tiernos, pero también ser firmes, de ser duros, pero también ser empáticos. Es decir, podernos mover en estas diferentes áreas, en estas diferentes aristas, como lo hemos visto actualmente cada vez más en ciertas paternidades.
En lo personal, yo tuve precisamente la posibilidad o la circunstancia de ser papá soltero durante un tiempo y que definitivamente eso me hizo ver que no era el único que precisamente llevaba a mi hijo al cine los fines de semana, porque había muchos otros papás que se observaban eran solteros y que llevaban también a sus hijos al cine o los llevaban al parque o se encontraban haciendo dinámicas o conductas bastante enternecedoras los unos con los otros. Es decir, de un tiempo para acá es menos raro ver a un papá con su hijo en la calle o con su hija o con sus hijos generando dinámicas en donde ellos están generando sus propios tiempos, sus propios aspectos. Ya no solamente nos hemos desarrollado a partir de ser cuidadores o de simplemente dar el gasto, sino de generar, desarrollar, cultivar momentos en los que yo pueda tener con mis hijos y no necesariamente mamá esté involucrada, ya sea que la dinámica de pareja exista o que seamos padres separados. Es así donde cada vez los padres poco a poco se van dando cuenta que generar esos recuerdos, que generar esas dinámicas de acercamiento es algo importante, es algo vital. Inclusive puede derivar precisamente de experiencias en donde sabes que yo no tuve a mi padre, yo no tuve precisamente ese acercamiento con él, nunca lo conocí, se fue de casa, nunca se hizo cargo de mí y yo no quiero repetir esa dinámica, que es mucho lo que se escucha de alguna manera en las diferentes experiencias de muchos padres. Pero también existe lo contrario. Oye, es que mi papá estuvo bastante presente, fue una persona bastante comprometida en pasar tiempo conmigo, en hacerse presente a nivel de cariño, a nivel de escucha, a nivel de atención, a nivel de educación inclusive. Y eso yo lo traigo precisamente para poderlo reproducir en mi descendencia y precisamente con mis hijos y mis hijas. Es en este punto en donde empezamos a ver cómo papá empieza cada vez más a adueñarse, en el buen sentido, de su rol como criador, como una persona que es importante y vital, porque hasta cierto punto también se tenía esa creencia de, bueno, mamá está ahí cuidándolos, yo me parto el lomo todo el tiempo, lo cual es totalmente loable, lo cual qué bueno, eso era hasta cierto punto un lenguaje del amor precisamente de servicio, en el sentido de estas paternidades, en no les falta nada, yo cuido precisamente que ningún aditamento les haga falta, en que yo pueda estar resguardando y cuidando a mis hijos de que precisamente no carezcan precisamente de herramientas. Es bajo estas nociones que definitivamente como padres solamente se sentía que esa era mi obligación y inclusive mi derecho. No puedo decirles te quiero y demás porque aparte de que yo no lo aprendí, eso me haría verme y sentirme como una persona, como un hombre débil. De alguna manera esto poco a poco, todavía no está erradicado, pero poco a poco ya se está repensando cada vez más, en donde papá puede ser ese lugar de apapacho y ese lugar de sensibilidad, en donde sabes que hoy no me siento bien, hoy me siento así, hoy me siento de esta otra manera, y no se acaba el mundo por estarlo expresando. Es en este replanteamiento de estas paternidades que va poco a poco instaurándose, aunque aún nos falta un gran camino precisamente a nivel social. En Occidente, hablándole, en Oriente, pues ahí sí no tengo los datos tan precisos en ese sentido, pero que justamente papá se haga presente en casa nos puede beneficiar en los niveles y en los aspectos familiares y sociales. Todavía hay una gran realidad en este respecto y es que hay muchos padres que todavía por necesidad tienen que estar la gran mayor parte del tiempo fuera de casa. Sin embargo, el tiempo que están, cada vez lo están capitalizando más, cada vez se integran más, ya no se aíslan necesariamente, como antes esa figura que estaba sentada, tal vez en el sofá, tal vez descansando justamente por jornadas tan pesadas y tan fuertes, ahora llega y sigue cansado, sigue presentando estas dinámicas, pero que de alguna manera ya sabe que es importante que conozca a sus hijos, que sus hijos lo conozcan, pasar tiempo de calidad, que cuando haya la oportunidad puedan generar estos recuerdos, estas experiencias, estas dinámicas bastante compenetradoras y que puedan ser sumamente simbólicas. Si nos percatamos de estas cuestiones, definitivamente el que un padre se haga presente puede determinar en gran medida que un hijo se sienta completo, que una hija tenga un modelo del tipo de persona
con el que desea relacionarse, en el caso claro de la heterosexualidad en ese sentido, pero que en este punto definitivamente son roles que son importantes verlos, no imaginarlos, no suponerlos, que papá sea una persona presente. Y para esto es vital e importante señalar que hay que hacernos cargo de nosotros como hombres, en el sentido de que hay que acudir también a psicoterapia de vez en cuando. Hay que repensarme qué onda, cómo estoy, cómo ando, cómo me siento. Preguntas que hemos delegado y relegado precisamente a aspectos justamente de lo sensible. No, yo no soy sensible, yo no tengo por qué sentirme débil y no debo de vivirme débil. Es por eso que las grandes estadísticas nos van mostrando que la gran mayoría de los varones no acudimos al médico, no acudimos a psicoterapia, al nutriólogo o a cualquier servicio de salud como tal, lo cual pues precisamente hace que el índice de que nosotros pues fallezcamos más jóvenes ahí esté en las nubes como tal. Es por eso precisamente que repensar todos estos elementos hacen que nos podamos voltear a ver y cuidar de nosotros. Porque una crianza activa con nuestros hijos es cuidar de nosotros, en el sentido de generar vínculos, de generar lazos, de generar relaciones significativas. Porque tenemos derecho, como hombres, como personas, como padres, de vivir a plenitud nuestras interacciones y relaciones. Ya basta de que nos estemos relegando y de que de alguna manera nos hagamos menos en ese sentido, porque la sensibilidad nos hace menos hombres. Somos los hombres que tenemos que ser, ni en mayor ni en menor medida. Y la humanidad que nosotros tenemos a partir de generar relaciones definitivamente nos va a acercar más a la plenitud y al bienestar. Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que visites y compartas nuestros diferentes contenidos tanto en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Spotify, y que comentes para que podamos interactuar y que podamos saber qué es lo que puedas tener como opinión al respecto de los temas que a bien tenemos a hacerte llegar. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.